no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bueno, pues yo soy Javier, estoy casado y felizmente ahora padre de una criatura de apenas un mes, poco más. Y bueno, soy licenciado en psicología, también tengo estudios sobre afectividad y sexualidad, teología del cuerpo de Juan Pablo II y bueno, de hecho mi dedicación es a llevar ese proyecto de afectividad y sexualidad al mundo educativo, al acompañamiento, ¿no? Y a la formación. Y bueno, también soy católico, evidentemente, y bueno, seguramente nadie es católico por su cuenta, ¿no? Y como dice el Papa Benedicto XVI, no por una convicción o porque haya estudiado mucho, porque si fuese así yo no sería católico, desde luego, sino con un encuentro personal, ¿no? Y con Cristo. Y este encuentro también tiene una huella muy profunda en la fe de mi madre, que tuvo mucho empeño en que nosotros pues conserváramos la fe, sobre todo después de la primera comunión. Es el momento delicado de la adolescencia, de no sabes dónde meter a tus hijos o no saben ellos ni siquiera dónde meterse, ¿no? Y bueno, pues de ahí también, de la fe de mi madre, pues nace un deseo de contemplar una realidad muy difícil que yo pasé por ella, que es la realidad de la enfermedad mental y el suicidio de mi madre, que fue hace 11 años ya. Y bueno, esa vivencia pues he querido pues iluminarla, escribirla, porque Cristo se manifestó en mi vida y la Virgen, ¿no? Y creo que pues mi propia experiencia puede y de hecho está ayudando a muchas personas pues a través de este libro, ¿no? Bueno, pues yo tenía 22 años, estaba estudiando psicología, pues tenía muchas ganas de estudiar, pues de que mi madre mejorase, pues de seguir adelante con mi noviazgo. Hoy es mi esposa, así que ha salido bien. Y bueno, la verdad es que dentro de toda esa vorágine que es la juventud, los estudios, pues el trabajillo de fin de semana para sacarse unos euros, pues también estaba la realidad complicada de la depresión de mi madre, que nos ha acompañado en nuestra vida cuando pues, éramos más pequeños, mi hermano y yo, con mi padre, etc. Y que vimos cómo pues, año tras año iba teniendo cada vez más dificultades, ¿no? Pues las terapias pues, no terminaban de funcionar y había siempre un anhelo de encontrar algo, ¿no? Pero realmente uno nunca, por lo menos nosotros nunca llegamos a pensar que algo como el suicidio pudiera llegar a suceder. Es algo que, aunque incluso teniendo a lo mejor señales que en su momento no supimos ver, es algo que no te quieres terminar de creer, ¿no? Y bueno, allí en diciembre de 2009, pues mi madre estando muy mal, pues cometió ese suicidio, ¿no? Y bueno, a nivel espiritual, pero sobre todo a nivel personal, porque es un suceso tan vital que es muy difícil de separar. Yo que soy una persona pues que tengo un pronto, a veces un mal pronto, ¿no? Luego repasando, ¿no? Durante esos primeros meses y a lo largo de los años, repasando los primeros momentos, también a la hora de escribir el libro, pues me di cuenta enseguida que había algo en mí que no era mío. No era mi forma de acoger la realidad tal y como acogí ese golpe, ¿no? Que tuve una paz, no un shock emocional que te deja fuera de todo y que no te enteras de nada, sino una paz en medio del dolor que
vamos, que desde luego yo la firmaría para toda mi vida, pero que considero que fue una gracia, porque no me alejó del dolor, que es lo que a veces por desgracia se entiende que hace la fe y es mentira, y me dejó pues doler y sufrir cada momento, pero sin hundirme, hasta que pude hundirme. Cuento en el libro cómo pues, los primeros momentos, ¿no?, de llantos, de lágrimas, de preguntas sin respuesta, ¿no? Pues, noté la presencia de Dios, ¿no?, en el sentido de que no me estaba liberando del dolor, pero estaba conmigo, ¿no? Estaba con mi hermano, estaba con mi padre, estaba en cada persona que acogía la noticia como una bomba, porque nadie se lo esperaba, una mujer de fe, con su enfermedad, ¿no?, pero una mujer fuerte, de oración diaria, y como a cada persona, a cada familiar, cada amigo que se acercó ese día y en los siguientes, pues me iban manifestando con toda la incomprensión, porque el suicidio es una cuestión que se conoce muy poco, ¿no?, cómo me iban acompañando y cómo el Señor se manifestaba a través de ellos. Y bueno, pues eso desde luego me pudo ayudar a un poco todo lo que cuento en el libro, a todo ese proceso de duelo que en estos casos suele ser tan complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo lo primero que uno piensa es ¿por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Y lo segundo que piensa es ¿dónde estaba yo? O ¿dónde estaba otra persona?, etcétera, ¿no? Entonces la culpa aparece con mucha facilidad, y eso a nivel psicológico, pero también a nivel espiritual, pues puede conllevar una crisis, porque uno se puede echar la culpa al de al lado, al de enfrente, a sí mismo y también a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre se suicidó?, ¿no? Aún en la tormenta, aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Yo, la culpa, bueno, yo creo que cuando muere una persona de cualquier enfermedad o situación, un accidente, suele haber sentimientos de culpa, algunos de una forma más racionales, otros más irracionales. Es decir, que mi tía fallezca de cáncer o un primo, pues ese sentimiento de culpa aparece poco, ¿no? Porque no tiene mucho sentido una situación. Pero el suicidio, al ser un acto, vamos a entrecomillar, voluntario, porque ponemos en juego también una psicología herida, un trastorno mental, en el caso de mi madre, pero sí que aparece el sentimiento de culpa prácticamente al momento de darte cuenta de que en mi caso mi madre se ha suicidado. ¿Dónde estaba yo?, ¿no? Mi madre lo hizo de madrugada, por la noche, yo estaba durmiendo, básicamente, y claro, cuando te chocas con la realidad, enseguida aparece no solo un sentimiento, sino también pensamientos que van desde esas preguntas que no tienen respuesta, de por qué lo ha hecho, dónde estaba yo, qué pude haber hecho para evitarlo, qué no hice, o qué pude hacer incluso para que ella estuviese peor. Y eso en muchos casos te puede llevar, y ese es el camino que tuve después que tomar, ¿no? Ese camino de racionalizar o pensar bien en qué manera era mi relación con mi madre, pero no para culparme, sino para poder decir, poder perdonarme si hay un atisbo de esos pensamientos, de esos sentimientos, y también perdonarla a ella, porque en mi caso pues no tanto, ¿no? Pero yo me he encontrado y hay situaciones que también aparecen en el libro de personas que o bien se culpan a sí mismas y viven con eso años, décadas y prácticamente toda la vida, ¿no? Y hay otras personas que culpan a la persona que ha cometido suicidio, ¿no? Lo hacen pues es un sentimiento de ira, de odio, ¿no? Con todo lo que yo he hecho por ti, y eso es normal, es comprensible, ¿no? Pero
Pero ir más allá es un camino complejo, ¿no? Porque tú ofendes a una persona o esa persona te ofende y estáis los dos vivos y en un momento dado, tomando un café, una cerveza, podéis hablar tranquilamente de lo que pasó, de lo que dijiste, de lo que me hiciste y al final puede haber un proceso de perdón y de no pedir perdón y el otro perdonar, ¿no? Pero cuando una persona fallece, pues ese perdón se tiene que hacer de una forma espiritual, ¿no? para poder estar libre de cualquier atisbo de rencor y sobre todo mirando con misericordia a la otra persona que ya no está, ¿no? En ese sentido, pues yo pues a mi madre pues no le echaba la culpa, ¿no? Porque sabía perfectamente que estaba enferma y que, pues aunque no te lo quieras creer, pues ha sucedido como ha sucedido. No es que se cayó, es que, mira, había señales más que de sobra, ¿no? Pero tampoco me movía a pensar, pues lo he hecho aposta o que pues es que no la hemos querido lo suficiente. Es que no sirve de nada. Al final la culpa puede ser un mecanismo para justificar lo que ha sucedido, para mirar la realidad, pero te das cuenta de que miras la realidad como en un día de niebla, ¿no? Miras solo lo que tienes delante, miras para atrás, lo ves todo muy, muy gris y no llegas a captar toda la realidad, ¿no? Comprender pues la enfermedad mental, comprender la realidad del suicidio, a mí me ayudó a comprender esa situación concreta que no solo vivía mi madre, que la vivíamos todos en casa y que al final nos ayuda a entender que ha sucedido y nadie, ni siquiera Dios, ha querido que esto suceda, pero bueno, ha sucedido y el Señor, como al cabo de los años, he acabado comprendiendo y así transmitiendo a todo el mundo, pues cómo el Señor se ha valido de ello para dar esperanza, ¿no? Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues ocurre algo un poco a lo largo de los años, pues vas releyendo la realidad, ¿no? Yo soy el primero que escribiendo el propio libro me daba cuenta de todos los detalles que en su momento pasé por alto, ¿no? Pero en esas pequeñas situaciones y haciendo una memoria así a grandes rasgos, uno se da cuenta de que el Señor ha ido madurando la fe de una forma bastante curiosa, ¿no? Te decía al principio que mi fe no es una fe bueno, yo era un loco de la vida hasta que me convertí en una hora santa o en un encuentro tal, sino que yo, pues después de la primera comunión, en ese momento de crisis, pues gracias a mi madre, pues seguí en la parroquia, un grupo, otro, que sí monaguillo, que sí tal, pero sucede siempre, y bueno, supongo que es un poco la fe de la juventud, ¿no? Es que a lo mejor es una fe un poco como de yo me lo he comido, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Bueno, pues yo estoy en la parroquia porque quiero yo, no porque mi madre, no porque mis padres, que es muy típico, ¿no? Que a veces en conversaciones con gente que no tiene fe, pues tú es que vas a misa porque tus padres van a misa o tal. Y uno, sobre todo cuando es más joven, yo ya tengo una edad, aunque no se note mucho, pues uno quiere a lo mejor librarse de esa imagen de tú vas a misa o tú eres cristiano porque tus padres son cristianos, ¿no? Y te piensas, y no está mal del todo, porque te empuja a formarte y te empuja a querer hacer las cosas porque realmente estás convencido de ellas, ¿no? Y soy cristiano porque yo creo en Dios, etcétera, ¿no? Pero yo luego, al escribir el libro y bueno, tras mucho tiempo, me he dado cuenta de que no tengo ningún atisbo de vergüenza o de pudor al poder decir, pues yo soy cristiano gracias a mi madre. Es que no...
¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la...? Claro que yo he hecho, y el Señor ha hecho conmigo pues muchas cosas y está en ello porque, bueno, uno es cabezota, ¿no? A la vista está. Pero también esa fe, por más que sea una fe personal y un encuentro personal, muchos encuentros personales, es una fe que tiene una herencia, que tiene un arraigo en la fe de mi madre, en la vida de mi madre y también en su muerte. Y esto es quizá lo más duro, porque a la luz de la fe a veces dices, jo, es que la muerte de tu madre pues, es compleja, ¿no? Y al fin y al cabo el suicidio es un pecado, ¿no? Luego con todos los condicionantes que tiene, pero la vida y la muerte de mi madre es un testimonio de fe para mí y sería muy tonto, más tonto, si me negara a vivir de ello, ¿no? Yo que pues, siempre que me dicen, ¡ay, Javi, qué ojos más bonitos tienes!, ¿no? Y siempre digo, son los ojos de mi madre. ¿Por qué si no reniego de los ojos de mi madre voy a renegar de su fe, ¿no? Por eso, pues esa fe que va madurando muy poco a poco también tiene esa mirada de esperanza, de decir, yo no me echo a mí mismo. El Señor me va haciendo y el Señor me va haciendo en una familia concreta, en una historia, también en unas heridas y en unas dificultades, en unas cruces y eso es algo pues que ahora que soy padre y veo a mi hijo pues todos los días y me quedo embobado, pues también es algo que quisiera transmitirle, decir que cuando sea mayor haga lo que sea conveniente, ¿no? Pero que mi herencia, no solo el apellido o unos rasgos físicos, también sea esa fe y esa esperanza. Hay una escena, una situación que me refleja muy bien, ¿no? Yo soy muy fan del Señor de los Anillos, no es noticia tampoco, y yo el Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, la empecé a leer algunos años después de la muerte de mi madre, ¿no? Cuando pues estás situado, sigues teniendo una vida de fe, vas comprendiendo muchas cosas que van sucediendo, ¿no? Y el Señor va modelando y se va haciendo cargo de ti, incluso en situaciones que menos te esperas, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente puede pensar que uno lee una obra de ciencia ficción como es Señor de los Anillos, una obra de fantasía, como para evadirse de la realidad. Y yo me iba dando cuenta de que cuanto más leía esa obra, menos alejado de la realidad me veía. A pesar de que, bueno, pues en nuestra realidad no vemos las cosas que se ven en esta obra, ¿no? Y me doy cuenta de que, como cuento en el libro, que cuento esta escena también, la esperanza no está simplemente al fin del camino, sino está justo en medio o tirando para el final, ¿no? Y es una situación que a mí cuando la leí o cuando la repaso, porque la leo bastante, me hizo darme cuenta de que yo estaba en el camino. Y de alguna manera, pues evidentemente seguimos en el camino, ¿no? Es una escena en la que Frodo y Sam están ya en Mordor, están molidos de dolor, de cansancio, apenas les queda comida, están solos, acaban de salir de la torre de Cirith Ungol, le faltan, quién sabe si 1 o 2 jornadas para poder llegar al Monte del Destino, para poder cumplir su misión, aunque ya tengan que reconocer que ese era un camino solo de ida. Es muy fuerte, ¿no? Porque al final acabas reconociendo que después de aquello posiblemente mueras, ¿no? Y Sam, en un momento dado, ve una estrella. En medio de la más oscura de las oscuridades, en medio de una sombra terrible, ve una estrella y de repente la esperanza renace. Porque se da cuenta de que la sombra, toda esa sombra que está a su alrededor, no puede alcanzar esa estrella, no puede alcanzar la belleza que él está contemplando en medio de su batalla, de su dolor, ¿no? Por eso es Sam el que
no puede coger el anillo, aunque lo ha tenido que coger por otras cuestiones. Invito a que lean ese libro, aunque estoy hablando de mi libro, pero aunque Sam no es el portador del anillo, es el portador del anillo, porque es el que mantiene la esperanza contra toda esperanza, ¿no? Y yo cuando leí eso, la primera vez, bueno, la segunda, la tercera, la 25ª, me recorre un escalofrío, porque me di cuenta ese primer momento, y siempre que lo he traído a mi memoria, dando testimonio en muchas partes, que en mi lucha toda esa sombra de la culpa, de cómo cuento esto, cómo vivo con esta realidad de que mi madre se ha suicidado, a fin de cuentas no puede alcanzar pues esa estrella de esperanza que se llama María. Porque una de las cosas más potentes que ha sucedido en mi vida es que mi madre no me dejó sin madre. Mi madre me dejó en mi madre en la iglesia y en mi madre la Virgen, que estaba ahí. Para mí la imagen de María como la estrella es fundamental, y creo que no soy capaz de no contarlo siempre que puedo, ¿no? Porque es María la que puede estar al pie de la cruz, al pie de cada una de tus cruces, no solo de esta, ¿no? Pues que he tenido y tengo otras cruces y las que me quedan, ¿no? Pero que es la Virgen María la que puede acompañar, la que puede consolar, y la que con su propia vida te anuncia la gran esperanza que es Jesucristo, ¿no? Bueno, entre el puente y el río, que es muy elocuente la portada, que es preciosa, es el puente, es un puente que está en Lisboa el 25 de abril, si no recuerdo mal, en el fondo la imagen de Cristo Rey. Entre el puente y el río es donde puede haber misericordia. Muchísima gente, uno de los métodos más utilizados para el suicidio, por desgracia, es tirarse por un puente. Pero esto no es nuevo, esto es algo que lleva sucediendo pues muchísimos siglos, ¿no? Y la humanidad, también la Iglesia, ha tenido que hacer un camino de comprensión de este tipo de conductas, ¿no? Pero no solo una comprensión a nivel teológico o moral, ¿no? Sino también una comprensión a nivel de cómo acompañamos espiritualmente a aquellas personas que lo han vivido de cerca o que lo han intentado, ¿no? ¿Qué es entre el puente y el río? Pues es una anécdota que aparece en una de las biografías más importantes del cura de Ars. Mucha gente me ha dicho, no, bueno, Santa Teresa de Jesús tiene... pero yo todavía no he encontrado ningún dato, y bueno, ni nadie que conozca bien la vida y obra de la santa me ha contado, pues en este libro, pues en este... Es como algo que se dice, ¿no? Tiene una tradición más oral, pero una tradición que está también por escrito, que cuenta, porque es real, una escena en la que pues este santo, San Juan María Vianney, se encuentra con una viuda de un hombre que se suicidó. Parece ser como que no le hubiese contado nada cuando este santo va hacia ella y le dice, tu marido se ha salvado. Reza por él, está en el purgatorio, pero se ha salvado. ¿Por qué se ha salvado? Porque, aunque no era muy creyente, cuando tú rezabas a la Virgen, él guardaba silencio respetuoso y a veces también rezaba. Y la Virgen María le concedió el don del arrepentimiento. Ese don que entre el puente y el río puede aparecer, porque solo Dios conoce las circunstancias, solo Dios conoce el corazón, y solo Dios sabe por dónde puede llegar ese arrepentimiento y esa búsqueda de misericordia, ¿no? Porque, como le dice el santo a esta mujer, entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Por eso no cabía otro título para este libro, ¿no? En tanto en cuanto es el testimonio de vida, pero también es hablar de una realidad muy difícil de comprender, muy difícil de acompañar, pero que necesita de esa mirada de misericordia para quien ha cometido suicidio, para quien está en un proceso de duelo lleno de culpas, lleno de silencios incómodos, lleno de incomprensión. Necesitamos esa mirada de misericordia para nosotros mismos, para nuestra propia vida y para mirar el corazón humano.
La mirada de misericordia no es la mía, es la de Cristo. No soy un experto en el tema. He estudiado, pero sobre todo lo he vivido. Y esto da no una autoridad, ni mucho menos, pero sí un valor humano a cómo tenemos que afrontar esta realidad, ¿no? No lo sé simplemente un punto de vista técnico o un punto de vista antropológico, psicológico, moral, teológico, sino todo eso a la vez. Y todo eso a la vez supone pues mirar una realidad que la sociedad no la mira. Es decir, yo me he encontrado más silencio fuera de la iglesia que dentro. Me acuerdo una vez hablando con una compañera de facultad sobre el suicidio de mi madre apenas unos meses después y me dijo, me flipa cómo eres capaz de hablar así de esto. A lo largo de los años me he dado cuenta de que en la Facultad de Psicología y en muy pocas facultades de Psicología se trata el tema, cuando es algo que tiene mucho que ver con los trastornos mentales. Por más que en muchos suicidios no se tenga claro si hay una causa psiquiátrica o por lo menos una causa diagnosticada. Pero siendo una conducta humana tan terrible y que sucede tanto, porque los datos de 2018 en España hablan de 10 suicidios al día, de más de 3.500 al año. No es una realidad de la que podamos pasar, aunque por desgracia decía, apenas se habla de ello abiertamente, hay dificultades también para hablar de ello, pero claro, no solo simplemente las más de 3.500 en un año, que en el año 2019 pues quizá fuesen más, que el año pasado, 2020, seguramente sean más, y esto, pues todo el tema de la pandemia va a tener unas consecuencias, y está teniendo ya unas consecuencias terribles. Pero no solo son números, son personas y a su alrededor otras tantas que quedan con esta sombra de tabú, de miedo, de vergüenza, de culpa, que queda guardado durante muchísimos años. Porque hay muchas personas que lo guardan en un cajón y se quieren olvidar de ello, pero es una herida que sangra, que supura y que hay que acompañar, ¿no? Por eso creo que la Iglesia, que ya tiene un camino largo en el acompañamiento personal, incluso en un acompañamiento terapéutico con profesionales que tienen una mirada de fe y con una antropología concreta, creo que ya está haciendo muchas cosas, ¿no?, en el acompañamiento del duelo e incluso entrando ya en un duelo más complejo con estas especificidades como puede tener el duelo por suicidio. Hay, sobre todo, yo creo que primero una mirada central es esta mirada de misericordia y también una cuestión que a nivel de Iglesia nos puede ayudar. Y es que hay un capítulo en los Hechos de los Apóstoles donde a San Pablo lo encarcelan. Bueno, hay varios donde le encarcelan porque el pobre las pasa canutas, ¿no? Y está con sus compañeros, está San Pablo con sus compañeros y ocurre un terremoto y la cárcel, las rejas de la cárcel se rompen, ¿no? Y el guardia, viendo que la cárcel estaba rota y que le habrían mandado con pelos y señales, no dejes que nadie se escape porque si no se te va a caer el pelo, cuando ve todo aquello se desespera y se dispone a suicidarse. Y San Pablo, a gritos, me encanta esto de cuando la palabra de Dios es explícita en la forma de decir las cosas, ¿no? Cuando Jesús grita o Jesús llora o Jesús exclama, ¿no? San Pablo a gritos le dice: no te hagas daño alguno, estamos todos aquí. Me parece que esa frase debería ser fundamental a la hora de darnos cuenta de que como Iglesia tenemos que estar todos. No simplemente vale que un laico o un sacerdote o un profesional de la psicología dentro de la Iglesia esté un poco picoteando entre comillas. Necesitamos conocer esta realidad. No todos podemos hacer las mismas cosas, porque hay situaciones en las que te puede pillar
más de cerca o más lejos. Pero ya de por sí tu testimonio de vida tiene que ser, o puede ser, un testimonio de esperanza y de proposición de ayuda para muchas personas que pueden estar pasándolo muy mal. Yo no me voy a meter en un confesionario a confesar, entre otras cosas porque no puedo, pero sí que es necesario que los sacerdotes tengan cierta formación para poder incluso detectar dificultades, porque les llegan. Muy pocas veces, porque me dice mi párroco, es que apenas me hablan de esto. Y es verdad, y tienes que andar con mucho cuidado y sobre todo con una mirada de no sentirte el responsable directo de alguien que te cuenta que está en riesgo de suicidio o que vive un duelo complicado del suicidio de un ser querido, ¿no? Necesitamos saber a dónde podemos acudir, dónde podemos delegar. Existen los centros de orientación familiar, existen centros de escucha, existen cada vez más, porque cada vez también hay más demanda de personas que pues necesitan dar nombre a lo que están viviendo. Porque este duelo y otros tantos, el duelo por víctimas del COVID también tiene pues unos condicionantes muy, muy complicados, pero necesita sacar esa herida, lo que lleva dentro, ¿no? Recuerdo otro sacerdote a principios de año me decía, yo es que a las homilías voy ya con la caña de pescar para que la gente pueda acercarse a hablar, acercarse con la distancia de seguridad, etcétera, etcétera, pero sobre todo que podamos asumir la vulnerabilidad, asumir que tenemos heridas, que sufrimos, porque nuestra fe es la fe de Cristo que sufre, que muere en la cruz y que resucita. Nos podemos quedar solo con la resurrección, sí, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Es un poco como el Evangelio de la Transfiguración, ¿no? Qué bien se está aquí, Señor, en el Monte Tabor, sí, sí, pero antes del Tabor viene el Gólgota, luego ya si acaso volvemos, ¿no? Pero primero hay que acompañar ese sufrimiento y creo que cada uno en su puesto, en su situación personal, puede hacer mucho más. Uno de los problemas que tiene el suicidio ya te he comentado, ¿no? Y es que hay como una especie de capa de silencio alrededor de ello que a veces tienes que andar con cuidado y con cierta prudencia, porque hay gente que con toda la libertad pues no quiere hablar del suicidio de un ser querido, y esto es completamente libre y completamente respetable. Eso sí, ojalá que esa persona pueda haber hecho un camino y tener esa situación, esa herida sanada, porque hay gente que no puede o no quiere hablar de ello y esa herida todavía está por sanar. Pero con toda esa prudencia necesitamos también de esa propuesta siempre de poder acompañar, de poder hablar, ¿no? Mucha gente me decía, ¿no?, que se ha visto reflejada en el libro, de personas que protagonizaron ese acompañamiento, que no fue un acompañamiento profesional. Decían, madrina de boda, es que nosotros no sabíamos qué decirte. Pero no era una incomprensión de no me cuentes tu vida. Era una incomprensión de entiendo tan poco como tú lo que estás viviendo, pero estoy contigo. Estamos todos aquí. Bueno, la fe, el alimento de la Eucaristía. Es que sin la Eucaristía no somos cristianos. Bueno, yo no sé si ahora tengo un baile de fechas tremendo, porque tengo los bailes de los años, ahora las semanas del bebé, etc. La agenda vuela. Llevo, trabajar, pues he trabajado, pero entre la pandemia, después mi enfermedad, ahora la paternidad, etc. Pues bueno, todo me baila un poco, pero hay una capilla de oración perpetua en Getafe, donde vivo, y sí, yo creo que todavía estaba mi madre viva cuando la abrieron. Y bueno, yo al principio, entre unas cosas y otras, tardé un poquito en ir, ¿no? Iba de vez en cuando, típico que pasas por allí, un Padre Nuestro rápido, pero en tener un turno donde tú vas y a lo mejor estás con más gente porque son las 12 de la mañana o a las 7 de la mañana y menos, o bueno, como hizo mi novia y hoy esposa, de 2 a 4 de la madrugada, de sábado a domingo, pues estaba ella, ¿no? Y yo creo que al paso de los años
no solo la misa dominical y a veces la misa diaria, sino también ese estar con el Señor, sobre todo cuando yo dejé de trabajar los fines de semana de noche y en vez de irme de fiesta, pues me iba con mi novia a estar con el Señor esas 2 horas, que no haciendo ahí una oración de éxtasis casi como de Santa Teresa, que muchas veces por lo que más luchabas era por no dormirte del todo, ¿no? Pero al paso de los años me he dado cuenta de que eso ha sido un alimento tremendamente grande para poder, pues, es decir, ahora mi fe sigue siendo pequeña, como un granito de mostaza, no puedo andar moviendo montañas, de hecho no estaría muy bien, ¿no?, andar moviendo montañas, pero sí que me he dado cuenta de que ha sido y es un alimento necesario para mi vida. Sí puede ser todos los días mejor, pero bueno, los meses de pandemia, de no poder comulgar, se notaba mucho, ¿no? Y bueno, también es algo que en la adoración eucarística también pues me ha podido acompañar en nuestro noviazgo, e incluso en escribir el libro, ¿no? Vamos, muchas partes del libro, quizá las más duras, están escritas frente al Señor, porque es el Señor el que estaba escribiendo su obra en mí y en lo que yo he intentado pues también pues reflejar en el libro, ¿no? Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad.